Paz de Cristo, Iglesia, Centro Apostólico de Adoración y amigos que nos escuchan por medio de las redes sociales, les damos la bienvenida. Los invitamos a que tomen sus Biblias, si pueden por allí. Vamos a dar un estudio de la palabra del Señor. Les damos las gracias por dedicar este tiempo para la palabra de Dios juntamente con nosotros. El título del estudio de esta noche, Marcados para Salvación. Y tenemos la escritura en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 en adelante, 24 al 29. Vamos a hacer una oración, vamos a elevar a Dios nuestro corazón, a pedirle su dirección. Padre Santo, estamos delante de ti, Jesús, pidiéndote, Señor, que tú hables, Señor, por medio de tu siervo, que tú, Señor, seas quien hables y llegues al corazón de cada uno de los oyentes, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra es bendita, es la verdad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder comprender más y más tu santa voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a pasar a las escrituras. Como dijimos, estaremos leyendo del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24, vamos a leer del 24 al 29. Y dice de esta manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El título, como dijimos, de este mensaje, de este estudio, es Marcados para Salvación. Y miramos allí, tenemos a Tomás, era considerado como Tomás incrédulo. Y vamos a hacer esto en una forma de pregunta. Si a nosotros se nos hiciera esa pregunta, se nos diera esa noticia, ¿qué íbamos a hacer? ¿Seríamos creyentes o incrédulos? Vamos a continuar con este pensamiento. Dice una pequeña historia para compartir este mensaje, que es muy importante este estudio. Vamos a dar lectura a un comentario. Dice: el uso de sellos era realmente a la antigüedad, es decir, que los sellos se usaban desde la antigüedad. Dice: vinieron sellos en forma de anillos y tradicionalmente se usaban en los pequeños dedos de la mano no dominante de uno. Los sellos fueron increíblemente importante utilidad en el mundo antiguo. Un anillo de sello llevaba una imagen o marca que representaba a un individuo, familia u otra asociación de personas. Es decir, era una forma de mandar por decir, una carta sellada de autoridad con el sello de aquella persona para demostrar la autoridad y que fuese
recibida como una decisión y también un sello y llevaría su firma. El sello se usaría para colocar la imagen en correspondencia para demostrar que el documento fue legítimo. Esto se usaba, hermanos, como una carta de autoridad, como dijimos, una carta con una decisión legítima de una persona. Si un rey mandaba una carta, la sellaba, la firmaba y era esa una prueba que era una decisión legítima. Incluso hoy las personas firman documentos de manera diferente a como la harían imprimir en un documento. La firma, no el nombre impreso. Es un medio de autenticar el acuerdo o la autorización entre dos personas. Después de haberse llevado el acuerdo, se hace eso. Ejemplos de esto son firmar un cheque, aceptar los términos y condiciones del pago de un préstamo, por ejemplo. Cuando hace uno esos arreglos, se hace una firma y se sella. Un notario la notariza, usted firma. Quiere decir que fue una nota de un acuerdo mutuo. Y eso es donde queremos llegar aquí. ¿Por qué dijimos esta explicación, esta breve explicación para conectar? Es porque queremos traer a sus mentes, traer la conciencia de lo que leímos de Tomás. Tomás dijo algo que si no miraba él los agujeros de los clavos y metía su dedo en los agujeros de los clavos, y si no metía su mano en su costado, dijo que no creería. Ahora, quiero compartir con ustedes puedo decir un pensamiento personal. No dice la Biblia esto, pero es un pensamiento personal. Estudiando este estudio y mirando las escrituras, y me digo yo, se me vino a la mente este pensamiento, que sin duda Dios tenía este plan establecido de esta manera, porque Tomás era uno de los 12, anduvo al lado de Jesús al igual que los demás. Oyó que el Señor Jesús les decía que iba a ser entregado, que le iban a tomar la vida y que resucitaría. ¿Y por qué Tomás dijo esto? Ahora, esto es lo que yo les digo, es un pensamiento personal y lo quiero compartir con ustedes. Que sin duda el Señor tenía esto en su plan para enseñar una lección a todos nosotros, y por eso fue escrito, para dejarnos saber la importancia de creer aunque no miremos, porque la fe es no solamente en lo que se ve, la fe es en lo que no se ve, en lo que esperamos del Señor. Así es que teníamos que tener nosotros fe, y yo creo que el Señor dejó un tremendo mensaje, una tremenda enseñanza por medio de Tomás, y le dijo a Tomás ya cuando lo miró y que le puso su dedo allí en donde iban los clavos, dijo: ay, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo: Tomás, porque vistes, creíste. Pero aquí está otra parte importantísima, hermanos, amigos. Jesús le dijo: sé creyente y no incrédulo. Y luego añadió y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Y es por eso, amigos y hermanos, que nosotros en la fe, y usted, amigo, es necesario creer, no esperarnos a mirar, porque el Señor no está comprometido a dejarnos mirar para que creamos en Él. Él ya hizo su parte en la cruz del Calvario, y Él dijo:
porque todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, el Señor ya hizo su parte. Te está esperando, amigo, tú que no has venido a Cristo. Hermano, es nuestra responsabilidad de continuar creyendo, no esperarnos a mirar. El Señor no está obligado, ni siquiera está obligado a sanar a alguien. El principal motivo de su sacrificio en la cruz fue para salvarnos del pecado. Él nos sana de nuestras enfermedades por su grande amor y su misericordia, su compasión. Pero el principal objetivo fue la salvación de nuestra alma. El Señor Jesús también le dijo allí a los que estaban con él: pase a vosotros. El Señor entró estando cerradas las puertas y dijo: pase a vosotros. El Señor nos trae la paz. El Señor nos ha dado la paz. El versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere. Esta es una clave. Él quería mirar. Ahora nosotros, los hijos de Dios, no esperamos mirar. Nosotros sabemos que nuestro Dios es capaz. Indiscutiblemente, nuestro Dios sana al enfermo. Indiscutiblemente, Él tiene el poder para hacer todo. Pero siempre tengamos en cuenta, hermanos y amigos, lo que dijimos anteriormente, que el principal objetivo del Señor es alcanzar nuestra alma. Por eso dio su vida, alcanzar nuestra alma, libertarnos de la muerte, del pecado. Este cuerpo, esta carne, de nada aprovecha. Puede morirse uno enfermo. Eso no quiere decir que Dios no lo escuchó. Quiere decir que así fue la voluntad de Dios. Ahora nosotros tenemos que, a veces comprometemos a Dios, pero es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cómo presentar a nuestro Dios. Lo tenemos que presentar como Él es, un Salvador de nuestra alma. Sí, tiene poder para sanarnos, indiscutiblemente, pero es el Salvador de nuestras almas. Lucas hizo un punto clave con respecto a la comunidad y a la incredulidad y a la oposición de Nazaret hacia Jesús. Allí en Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30 vamos a mirar la escritura. Lucas 4, 24 al 30. Y dice de esta manera: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam el sirio. Al oír estas cosas, ahí es donde entró el enemigo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Fíjense nomás el enemigo. Cuando Jesús les habló y les puso estas
estas comparaciones, el enemigo inmediatamente aprovechó la oportunidad para voltear las mentes y ya querían apedrearlo, querían matarlo, pero no era su tiempo. Jesús estaba enseñando y no era su tiempo de que fuese muerto a pedradas, o quizás lo iban a apedrear allí, a dejarlo ir por la barranca para abajo. No, el Señor tenía su plan, que tenía que ser crucificado después de ser todavía un tiempo más de llevar su mensaje, el evangelio de arrepentimiento. Vamos a mirar en Juan capítulo 10, versículo 16. No era todavía el tiempo, porque Jesús mismo dijo allí en Juan 10, 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso fue el plan del Señor, y por eso también los de la sinagoga, cuando Jesús les hablaba de la palabra, ellos se encelaban. Ellos no esperaban a Jesús que fuera su Mesías. Algunos se encelaron que hasta prohibieron de que dijeran que Jesús era el Mesías. Es tan astuto el enemigo que sabe cómo cegar los entendimientos. Y déjame decirte, amigo, que es lo que nosotros queremos compartir contigo, que Jesús es la luz. Jesús es el que da el entendimiento, y Él está esperando. Él ya dio su vida. Él está esperándote que vengas, porque Él derramó su sangre por ti, mi amigo. Hermanos, el Señor dio todo por nosotros. El Señor dice, Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se refería aquí? Un rebaño. Nosotros éramos esas ovejas. No teníamos parte ni suerte en el reino de Dios, pero gracias a Jesús por su muerte en el Calvario, que trajo esa reconciliación a que nosotros pudiésemos allegarnos a Él. Los judíos eran tan celosos que pensaban que nomás ellos tenían derecho a la salvación, porque un día vendría su rey. Lo que no entendían, que su rey estaba en medio de ellos. No entendían que era el Mesías el que estaba hablándoles, el Mesías, el prometido. Y gracias a ellos, hermanos y amigos, gracias a ellos que no entendieron eso, por eso nosotros tenemos salvación hoy. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. Dice, pregunta número 1: ¿cómo ves que se desarrolla la incredulidad y la oposición en nuestra sociedad de hoy? Es una pregunta. ¿Cómo miramos nosotros que se desarrolla tremendamente la oposición, incredulidad al evangelio? Le hablamos en veces a un amigo en el trabajo y no tiene tiempo para escucharnos. Le decimos del nombre de Jesús: oh, yo ya creo en Dios. Bueno, dicen creer en Dios, pero la pregunta: ¿le creen a Dios? Esa es la pregunta clave, porque también los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ¿le creen a Dios? Amigo, amiga, ¿le cree usted a Dios? Dios lo está esperando. Dios dijo: el que fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. No es palabra de hombre, es palabra del Eterno. Por eso el mensaje es marcado para salvación. El Señor Jesucristo fue marcado. Allí en sus manos fue marcado, en su costado. Y Él llegó hasta la cruz, y cuando
terminó que entregó su espíritu, dijo, consumado es. Es decir, no hay necesidad de otro sacrificio, no habrá otro sacrificio. No hay, no habrá. No hubo ni un sacrificio como el de Cristo, ni habrá otro sacrificio como el de Cristo. Él derramó su sangre, sangre limpia. Sin duda que muchos hombres murieron crucificados, pero todos con una sangre contaminada. Pero la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, porque su sangre fue limpia, pura y apartado, santo. Dios mismo manifestado en carne. No se halló pecado en él, porque Dios no es pecado. Dios es santo. Y esa sangre que derramó de ese cuerpo, de ese velo de carne que se tomó, era sangre pura, limpia, santa, que nos lava de todo pecado, como dice en su palabra. Dice, ¿dónde pasamos por dado que pasamos por estas experiencias, es posible que no conozcamos que la incredulidad de Tomás en la resurrección de Jesús es comprensible? Déjenme decirle, aquí quiero hacer una pequeñita pausa. En el mundo se acostumbra un proverbio que el hombre se quiere cobijar, justificar a sí mismo, que dice, Santo Tomás tuvo buen gusto, y yo creo que algunos de ustedes lo han oído. Dice, Santo Tomás tuvo buen gusto, que dijo, ver para creer. ¿Eso será verdad? Déjeme decirle, eso está totalmente erróneo, totalmente erróneo. Si miramos, Jesús no gratificó a Tomás por dudar. Él le dijo, Tomás, ven, mete tus dedos. Y cuando Tomás confirmó lo que dijo, Jesús le dijo, sé creyente y no incrédulo. Entonces el decir que es un buen gusto es totalmente erróneo. Amigo, amiga, no se espere usted para venir a Cristo hasta que vea. Y otra cosa que muchos dicen, cuando yo llegue allá con mi Diosito le pido perdón, Él sabe todo. Déjeme decirle, otros dos errores. En primer lugar, no es un Diosito, es el Dios todopoderoso, es un Dios grande, todopoderoso. Olvídese de Diosito, es Dios todopoderoso. Número dos, el tiempo es ahorita. Allá ya no se hacen preparativos, amigo y amiga. Los preparativos se hacen a hoy. Dice la palabra de Dios, dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor de una manera u otra está haciéndole llegar el mensaje de salvación, ya sea por medio de estos medios o medio de alguien más, pero le está haciendo saber el mensaje de salvación, que eso es la prioridad, lo repitemos. Ese fue el objetivo número uno, lo primordial de Jesús cuando derramó su sangre por la salvación de nuestras almas. Entonces, este mensaje llega aquí a hoy. Se hace el preparativo, mi amigo, mi amiga. No puedes esperarte a arriesgar tu salvación por esperarte a mirar. No quieras mirar lo que no te corresponde mirar. Cree por fe y el Señor te dará tu recompensa. Porque dice la Escritura que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo que esperamos nosotros no lo estamos viendo, no estamos actuando como Tomás. Si no miramos, no lo hacemos. No, mi hermano, mi amigo, mi amiga, tenemos que actuar en la palabra de Dios. Si Él dijo, Él lo hará.
Él es fiel, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces necesitamos que confiar en su palabra. Pregunta número 2. ¿Sientes que Tomás era un pobre creyente porque dudó de la resurrección de Jesús? Si cree que sí, ¿por qué? Y si cree que no, ¿por qué no? Esta es una pregunta muy personal. Los otros discípulos lo tomaron como que él, para este grupo de discípulos, parece que su duda en Jesús estaba conectada en tener conceptos incorrectos. Y estoy de acuerdo, eran conceptos incorrectos. No supo, quiere decir que en el tiempo que caminó con Jesús, todas las explicaciones que les dio Jesús, quiere decir que es muy posible que a este hombre por aquí le entraban y por acá le salían. Pero él sabía, oía, anduvo con Jesús. Pero cuando los otros discípulos le dijeron y era el tiempo de confirmar lo que Jesús les había dicho, de creer, él dijo, no, si yo no veo, no creo. Pero cuando Jesús llega con él, Señor mío y Dios mío, hermanos, amigos, ahorita es el tiempo que nosotros le digamos, Señor mío y Dios mío. No nos esperemos hasta que lo veamos venir en una nube. No va a haber tiempo. El levantamiento de la iglesia va a ser en un cerrar y abrir de ojos. No va a haber tiempo para ver y creer. Por eso dije yo el comentario, el pensamiento propio. No está en la escritura que Jesús por ese motivo lo haya hecho. Que en la primera ocasión cuando se manifestó que no estaba Tomás, pero ya en la segunda allí estaba. Yo creo de todo corazón que en su plan estaba para enseñarnos una lección de lo que es creer y lo que es dudar. Pregunta número 3. ¿Alguna vez te has encontrado expresando conceptos incorrectos acerca de Jesús y lo que Él tiene prometido hacer? En alguna ocasión nosotros le hemos dicho a alguna persona, mira, ven, y Jesús te va a sanar, te va a sanar. Hermanos, quiero decir esto con todo respeto, quizás todos lo hemos dicho, lo hemos hecho. Lo correcto sería decir, ven al Señor y Él puede sanarte. Él quiere salvarte, eso de segurito. Pero de sanarte está en la voluntad de Dios. Claro, la escritura dice que todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis. Pero hay ciertas cosas que Dios permite en ciertas personas, quizás para que no nos olvidemos de Dios. Solo Dios sabe el propósito. A San Pablo le dijo, Señor, quita de mí este aguijón. Pero el Señor le responde y le dice, bástate de mi gracia. ¿Qué para si nosotros le pedimos, Señor, sáname? Y oyemos la voz de Dios, bástate con la salvación de tu alma. Por eso es importante pedirlo, que se haga su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. No dudo, no es de no decir que estamos dudando. E indiscutiblemente Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, como lo dijimos anterior. Dios tiene el poder. Lo que debemos de pedir es como conviene. Hermanos, quiero ya dar por terminado este estudio. Solamente quiero compartir un breve pensamiento del enfoque de la oración. Y esto podremos decirlo con todo nuestro corazón. Señor, elijo creer y no dudar. Yo te alabaré con todo mi corazón. Quiero que mi vida refleje la obra continua de salvación. Reviva la fe en mí y mi fe descansa solo en ti. Quiero animar a otros a tener fe en ti. Hermanos y amigos, los dejamos con esta palabra y que sea de provecho. El Señor dijo que su palabra no volverá vacía. Algún corazón está tocando el Señor por medio de su palabra.
Señor, te damos gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que tú nos has permitido, Jesús, compartir este corto mensaje, Señor, para aquellos que lo escuchen. Señor, que haga la obra en los corazones, como tú lo has dicho, Señor, que no volverá vacía, Padre. Tu palabra, Señor, es esa semilla, Señor, que nazca en buena tierra, Señor, que dé fruto a 100 por uno, Padre Santo. Te lo pido, Jesús, en tu glorioso nombre, Padre. Gracias, gracias, Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.